hablando el apóstol Pablo acerca específicamente del pueblo judío, de cómo ellos se consideraban o realmente los privilegios que habían tenido de parte de Dios por ser el pueblo elegido. Dice verso 20, instructor de los necios. Desde el 19 quizá nos puede dar una mejor idea. Dice, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas los ídolos, saqueas templos. Tú que te jactas de la ley, violando la ley deshonras a Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considerará su incircuncisión como circuncisión. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Antes de llegar a este punto, el apóstol Pablo está marcando anteriormente en el contexto de estos versículos que el propósito de Dios para el pueblo de Israel, y eso está claro en la palabra en el Antiguo Testamento, era constituir a Israel como un pueblo de sacerdotes para el mundo. Oiga bien esto. El propósito de Dios era que el pueblo de Israel o la nación de Israel, el pueblo judío, hablamos un poco que el origen de judío viene de Judá, que su significado era alabanza. Sin embargo, el día de hoy, la misma nación judía prefiere ser llamado israelita que judío, fíjese, por todo la connotación de sufrimiento y de persecución y de antisemitismo que tiene su nombre. Ellos prefieren entonces llamarse ahora israelitas que judíos. Pero sin embargo, el significado de la palabra Judá, de donde proviene el término judío, que cuando fueron deportados a Babilonia, pues no solamente a la tribu de Judá se le llamó judíos, sino que a toda la nación de Israel se les denominó como judíos. El día de hoy prefieren ellos ser llamados israelitas, en ese caso, por todo lo que han sufrido, que creo que es del conocimiento de todo lo que el pueblo de Israel ha sufrido, no solamente en el Holocausto, sino que eso viene desde tiempos antiguos, las guerras y las persecuciones que han sufrido. ¿Por qué es que sufrieron eso? Porque se desviaron, porque el propósito original era que ellos fueran un pueblo, una nación de sacerdocio para ministrar a todo el mundo. Ese era el propósito. Pero se desviaron y veíamos un poco que parte del desvío de Israel es que se apropiaron de lo que era de Dios y creyeron que era de ellos y comenzaron a hacer mal uso de los privilegios que Dios les había dado como el pueblo elegido. Ellos se centralizaron en ellos mismos, sintiéndose orgullosos de su linaje, porque veíamos algunos versículos que quizá lo vamos a repasar rápidamente hoy, donde el hecho de que ellos fueran descendencia de Abraham los hacía sentirse privilegiados humanamente hablando, aunque no estaban desarrollando las obras de Abraham. Entonces, cuando vemos a Romanos 19 sobre ese mismo pensamiento y versículo 20 dice, confías en que eres guía de ciegos. Ellos sabían muy bien que ese era su llamado, esa era su elección, ser un pueblo, luz para el mundo. Dice, luz de los que están en tinieblas. Verso 20 dice, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Fíjese que esa frase vendría a solventar la pregunta o las preguntas filosóficas más
trascendentales. La filosofía anda tras la búsqueda de la verdad. Eso es algo que todavía en el mundo está. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el verdadero conocimiento? Y la Biblia dice de que en la ley ellos tenían la expresión misma, tenían el núcleo, tenían la respuesta de lo que son esas preguntas filosóficas que aún el día de hoy el mundo anda buscando. ¿Cuál es el verdadero conocimiento? ¿Cuál es la verdad absoluta? La verdad absoluta está en la palabra de Dios. Aunque parezca a la ciencia o a la pseudociencia hoy, se burla de lo que la palabra de Dios dice, pero hermanos amados, viene el día, y creo que está muy próximo, cuando todas las profecías que están escritas en este bendito y glorioso libro se van a cumplir, y todos los hombres, por más elevados que estén en conocimiento, tendrán que reconocer que Dios es el autor de la Biblia, que el mensaje de la Biblia es eterno, y que aunque el cielo y la tierra vayan a pasar, su palabra nunca pasará. Ahora, en la ley tenían la expresión misma del conocimiento y de la verdad, es lo que la Biblia dice. Ahora, ellos poseían la ley y se creían ser superiores a todos los demás pueblos gentiles. Se creían los maestros y guías de los ciegos paganos. En otras palabras, cuando venía algún pagano adorando muchos dioses, ellos decían es porque está ciego, no conoce realmente lo que nosotros conocemos. Y veíamos algunos versículos rápidamente, como por ejemplo Mateo 23, 24 y 28, donde el Señor Jesús les está diciendo a los fariseos y a los judíos, especialmente la élite religiosa, Mateo 23, versículo 24 al 28, les dice, guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, les decía, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Si lo vemos, si ellos hubieran tomado en serio, estoy hablando de la generalidad que rechazó a Jesús, porque hubieron unos pocos que lo recibieron, pero la mayoría lo rechazaron. La mayoría, si hubieran tomado en serio su papel, ellos hubieran dicho, bueno, yo tengo que estar limpio por dentro porque mi trabajo, mi función, mi destino es un trabajo santo, es un trabajo único, es un trabajo que viene de Dios. Quizás, si me permite un paréntesis, esa reflexión debería en cada uno de nosotros estar hoy en cada vida. Recuerde que la palabra del Señor en 1 Pedro dice que somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido para posesión de Dios. Y el propósito dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, de las tinieblas a la luz. Es decir, que el mismo propósito ahora en nosotros se cumple y cada uno de nosotros tendría que tener esa reflexión. Señor, qué tan limpio estoy por dentro. Límpiame cada día, decirle, Señor, límpiame. Que por medio de tu espíritu, por medio de tu palabra, la meditación de tu palabra vaya limpiando mi vida para ser un instrumento útil en tus manos. Porque la palabra claramente lo dice Pablo hablando a Timoteo, le dice que si alguno se limpia, será un vaso usado para un uso honroso. Entonces, en cada uno de nosotros Dios quiere usar nuestra vida, pero un requisito que no podemos cambiar y que debe de estar en nuestra mente cada día es, Señor, yo quiero ser limpio para que tú me uses para un uso honroso. Pero los judíos se olvidaron de esto. Había en ellos costumbres malas, por decir costumbres malas, que realmente eran pecados, y es lo que Pablo le está señalando aquí en el capítulo 2 de Romanos. Fíjese que en el versículo 21 lo podemos ver claramente, dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Estaba diciendo. Yo creo que más claro que eso no podía decirlo. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios.
Es como que un creyente el día de hoy, hermano, pueda tener esta actitud de decirle a alguien, mire, usted no sea mentiroso, porque los mentirosos no van a heredar el reino de los cielos. Y yo dentro de mí sé que yo también soy más mentiroso que esa persona. El mismo principio, en cualquier obra de la carne o cualquier pecado que usted lo pueda poner. Es lo que estaba pasando ahí. Ellos eran los representantes ante el pueblo de Dios, con todo su atuendo y todas sus costumbres de religiosidad. Sin embargo, en lo secreto, de hecho, recuérdese usted que Jesús 2 veces limpió el templo. Una al inicio de su ministerio, otra al final de su ministerio. Y eso es muy significativo, porque con una hubiera sido suficiente, pero lo volvió a hacer, porque obviamente eso estaba tan arraigado, hermano, que lo seguían haciendo. Y en el templo habían realmente robos. Algunos de ellos que quedan, algunos datos históricos, es de que vendían corderos, palomas en este caso, o cambiaban dinero, y en ese cambio era un tremendo negocio que se estaba realizando. Y entonces, cuando el Señor Jesús volca las mesas y hizo lo que hizo, no lo hizo nada más en un momento de cólera desenfrenada, sino que había un propósito, y lo que él estaba diciendo cuando dijo la expresión, habéis convertido mi casa en cueva de ladrones, era una realidad. ¿Qué le estaba diciendo? Que se movían robos, que habían ladrones en el templo, y los ladrones eran ellos. Entonces, aquí Pablo está hablando con una seguridad, no estaba inventando, estaba diciendo, mira, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que dices que no debe robar, robas, que no se debe cometer adulterio, adulteras, y que abominas a los ídolos, saqueas templos. Y le decía un poco que el contexto del saquear templos, es decir, robar templos, era porque usualmente lo que les interesaban eran los ídolos de los templos o los objetos valiosos que usualmente eran recubiertos con oro. Entonces, cuando los fundían, lo que les interesaba a ellos era robarse el ídolo o sacar el ídolo, diciendo eso es una idolatría, para quedarse con el oro. Salmo 50, 16 al 20, habla sobre esto, dice, Salmo 50, versículos 16 al 20, dice, pero al impío Dios le dice, ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Pues tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Cuando ves a un ladrón, dice, te complaces en él, y con adúlteros te asocias. Das rienda suelta a tu boca para el mal, y tu lengua trama engaño. Te sientas y hablas contra tu hermano, el hijo de tu propia madre calumnias. Esto está describiendo en el libro de los Salmos la conducta que se estaba dando en el tiempo que Jesús estaba ministrando, y también en el tiempo que Pablo escribe acerca del judaísmo, que aunque, le repito, su intención original es que fueran un pueblo de sacerdotes para el mundo, se habían centralizado en ellos mismos, habían hecho del judaísmo su religión, estaban orgullosos de ellos, y en lugar de perseguir el propósito de Dios y de tener el corazón de Dios hacia el mundo, se habían centrado en ellos, y lo único que importaban eran ellos. Y llegaron a ser tan ciegos que el mismo Mesías estuvo caminando con ellos y no lo reconocieron. Dice en Mateo capítulo 23, versículo 3 y 4, el Señor le dice a sus discípulos esto. De modo que haced y observar todo lo que os digan, es decir, lo que los líderes religiosos decían, los fariseos decían, los maestros de la ley decían. El Señor, hablando a los que estaban escuchándole, le dice, hagan todo lo que ellos dicen, pero no imiten su conducta, no hagan sus obras, porque ellos dicen y no hacen, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. En otras palabras, es que cargaban con un sinfín de regulaciones, de requisitos, de responsabilidades a la gente, pero ellos no la podían hacer o no la querían hacer. Eso era lo que el Señor encontró y lo que Pablo está hablando acerca de los judíos. Por eso es que, fíjese que
cuando vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en Deuteronomio 7:25, antes de leer este versículo, el Señor les había dicho, en la ley estaba establecido, como ellos saqueaban templos con el fin de quedarse con el oro de las esculturas. Deuteronomio 7:25, en la ley el Señor les había dicho, Deuteronomio 7:25, las esculturas de sus dioses quemarás al fuego, y no codiciarás la plata o el oro que las recubren, ni tomarás para ti, no sea que por ello caigas en un lazo, porque es abominación para el Señor tu Dios. ¿Qué era lo que la ley decía? Esas esculturas vienen y las queman, y ese oro ustedes no se quedan con él. Tan así era el celo de Dios en contra de la idolatría, que usted va a leer que cuando ellos hicieron el becerro de oro en el desierto, que dice que con todos los pendientes que ellos habían adquirido, porque el Señor les había dado la promesa que iban a salir prósperos de Egipto, les dio gracia, y cada uno llegaba con su amo o con su ama y le decía, mira, ama, dame algo para que me vaya. Y las amas quizás se quitaban sus zarcillos, sus aretes, sus cadenas, y se los dieron, y el pueblo salió con mucho oro. Y de ese oro, cuando Moisés se tardó en el templo, lo fundieron, hicieron un becerro y comenzaron a alegrarse y a celebrar, y dijeron, este es el Dios que nos ha sacado de Egipto. Cuando Moisés baja y de la cólera quiebra las tablas de la ley, fíjese que dice que fundió otra vez el becerro y se los dio a que se lo comieran, a que se lo tomaran. A ese punto era lo drástico de hacer esto. Sin embargo, se habían olvidado de esos pasajes y ahora pues saqueaban templos con el fin de enriquecerse o querer quedarse con el oro, con el valor de esto. Al grado que en Hechos capítulo 19, verso 37, podemos ver que está el apóstol Pablo en Éfeso y lo están acompañando dos personas con nombres pues, muy griegos de esa época, llamado Gayo y Aristarco. Por si usted quiere ponerle un nombre griego a sus hijos, y ahí hay dos prospectos, Gayo o Aristarco. Eran compañeros de Pablo en Éfeso. Y entonces comenzó a haber una situación ahí porque el evangelio comenzó a hacer que templos de una diosa llamada Diana se dejaran de vender como se estaban vendiendo. Y entonces comienzan los que hacían los templos a quejarse, y entonces arrastran a Gayo y a Aristarco para poder castigarlos. Y entonces, cuando los están juzgando, uno de los que está juzgando lo dicen, ¿por qué habéis traído a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman en contra de nuestra diosa? En otras palabras, la costumbre de robar templos era algo que se estaba dando, no era algo nuevo, sino que se estaba dando. Al grado que ellos dicen, ¿y por qué los traen? Si estos ni son saqueadores de templos, ni tampoco están blasfemando en contra de nuestra diosa. Y eso es lo que estaba pasando entonces cuando Pablo escribe Romanos 2, habla y dice, tú que dices que no hay que ser idólatra, saqueas templos. No estás adorando al ídolo, pero estás adorando el dinero. ¿Sabe usted que más adelante el Señor a través de Pablo habla y dice que la avaricia es idolatría? Cuando uno deja que la avaricia llegue a su corazón, está dejando que la idolatría penetre en su corazón. Por eso es que me estoy dando cuenta cada vez más acerca de la comparación que el Señor hizo cuando dijo no podéis servir a Dios y a Mamón, que era la potestad que manejaba las riquezas. Cuando yo pongo mi corazón en las posesiones, hermano, es algo que Dios no quiere, Dios aborrece. Y en la medida que nosotros podamos limpiar nuestra vida, estoy convencido, y la palabra nos garantiza que voy a ser bendecido cada vez más por Dios. Versículo 24. Ahora vamos a entrar aquí un poco más en el contenido. Dice,
Porque el nombre de Dios, le dice Pablo aquí en Romanos 2:24, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Y en el libro de Isaías es donde está esta escritura, en el libro de Isaías 52:5. No lo vea conmigo, pero ahí está. Versículo 25 dice, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considerará su incircuncisión como circuncisión. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley, eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Quizás todos nosotros sabemos, o la mayoría sabemos, que todo judío que practica el judaísmo, que tiene en su descendencia la sangre judía o israelita, por mandato de la ley de Dios, en el 8º día tiene que ser circuncidado. ¿Qué es la circuncisión? Yo creo que todos sabemos, es quitar un pedazo de piel del miembro masculino. En términos clínicos, dicen que es, y lo aconsejan porque es más higiénico en este caso. Es lo que los médicos dicen. Con mucha razón, y muy importante esa palabra. Le voy a decir por qué más adelante. Fíjese que todo judío realmente tiene que estar circuncidado. Es parte de su herencia cultural y religiosa en este caso. ¿De dónde viene esto? Bueno, la circuncisión era una práctica, y aunque no la inventó en sí el pueblo judío, sino que era una práctica que cuando se le da a Abraham ya existía. Sin embargo, a Abraham se le da como una señal. En otras palabras, la circuncisión judía vino a ser algo que Dios le dice a Abraham que iba a ser un requisito para ellos y que iba a tener un significado religioso y teocrático. Cuando digo teocrático es que venía de parte de Dios. Los otros pueblos los hacían por diferentes razones, pero en el caso del pueblo judío lo hacía porque Dios se lo había dicho a Abraham. Era un mandato divino, dando a entender que todo el que pertenecía al linaje o descendencia de Abraham tenía que ser circuncidado. Génesis 17:3 dice, ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Vea que el Señor le dice a Abraham, esto va a ser un pacto perpetuo, la circuncisión, aún a los siervos, no solamente a los nacidos, tus hijos, sino que aún a los siervos vas a tener que circuncidar. En Hechos 7:8 dice, y Dios, leo Hechos 7:8, y Dios le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham vino a ser el padre de Isaac y lo circuncidó al 8º día, e Isaac vino a ser el padre de Jacob, y Jacob de los 12 patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Fueron los hijos de, en el caso de Jacob, uno de ellos se recuerda a usted que era José, y sus hermanos Simeón, Leví, de ahí donde vienen todos los jefes o los que nombran las diferentes tribus de Israel. Ahora, ese era el acto que habían recibido de Dios. Sin embargo, el significado en Abraham, cuando Dios le dice a Abraham que lo haga, no era simplemente por un acto físico, sino que era porque había un significado espiritual. ¿Por qué el Señor le había dicho que lo hiciera? Había un significado espiritual. Por el pacto que Dios había hecho con Abraham, era más espiritual que físico. Romanos capítulo 4, versículo 11 y 12. Romanos 4, 11 y 12. ¿Cuándo dicen amén esta noche? Romanos 4, 11 y 12 dice, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que es por la fe. Oiga esto, como sello de la justicia que es por la fe. Todo documento legal usualmente tiene o una firma, y más que una firma, a veces lo que lo legaliza más es un sello.
todo documento legal. De hecho, entonces, cuando vemos aquí dice que la circuncisión la recibe Abraham como un sello de la justicia que era por la fe. En otras palabras, la circuncisión va a ser como un recordatorio, un sello, una prueba de que si tienes fe, esa fe te va a hacer justo delante de Dios. Es decir, que el centro, el objetivo realmente de la circuncisión era señalar, identificar a aquellos que tenían fe. Porque como lo vemos más adelante, en el libro de Hebreos dice que sin fe es imposible que agrademos a Dios. Entonces, la circuncisión tendría que ser como una señal de aquellos que tenían la fe de Abraham. Dice que iba a ser como un sello de la justicia de la fe, que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada o les fuera otorgada. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. En otras palabras, lo que leímos ahorita es, el Señor hizo un pacto con Abraham cuando él todavía no tenía la circuncisión, cuando era incircunciso. ¿Por qué hizo un pacto? Porque Abraham tuvo fe, Abraham creyó. Y entonces, como un sello de eso, le dice, Abraham, de aquí en adelante, tus hijos y tus siervos van a ser circuncidados. Esa va a ser la señal de que tienen la misma fe tuya. Cuando Pablo explica aquí en Romanos 4, dice, pero en el caso de aquellos que no son circuncidados, pero tienen la fe de Abraham, se constituyen en descendencia de Abraham, sin ser circuncidados. Pero los judíos realmente lo que habían dicho es, la descendencia de Abraham son solamente aquellos que somos circuncidados. Sin embargo, lo que Pablo de ahí manifiesta en una revelación directa de Dios es, aún gente que no sea circuncidada, si tiene la fe que Abraham tuvo, ellos son descendencia de Abraham. Mateo 3:9 dice, y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Esa era una expresión, no que literalmente las piedras iban a cobrar vida, aunque Dios lo podría hacer. Si creemos que hizo a Adán del barro, seguro que puede hacer hombres de las piedras. Pero lo que está diciendo en esa expresión es que Dios es poderoso para levantar una simiente de Abraham que no fueran parte del pueblo judío. Y dice, no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, porque se decían, bueno, ¿y este qué se cree? Este cree que nosotros somos cualquier cosa, cree que nosotros somos cualquier pueblo, nosotros somos simiente de Abraham. Es como aquellos, espero que usted no sea así, ¿verdad? Que son muy defensores de su apellido. Es que nosotros somos fulano de tal, ¿verdad? Y por eso es que nosotros somos así. Hermano, dejémonos de cuentos, ¿verdad? Yo ya le he dicho que la Biblia dice que el hombre es malo. Yo cada vez me convenzo más que el hombre es malo. Lo único que nos hace buenos es la misericordia de Dios sobre nuestra vida, hermano. Es la fidelidad de Dios en su pacto. Pero es lo que pasaba con ellos. Había tal orgullo, y ese orgullo cegaba, hermano. El orgullo ciega, la presunción ciega. Gálatas 3, 27 al 29 dice, porque los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Maravilloso esto, dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Mire esa frase. Si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Déjeme hacer un paréntesis aquí. El diablo en algún momento va a tratar de que nosotros desestimemos lo que realmente somos. Yo le aconsejo y me aconsejo a mí mismo, no sea creído, no sea jactancioso o jactanciosa, no seamos orgullosos ninguno de nosotros, hermano, en nada. Pero tampoco nos bajemos al punto de decir no valgo nada, no valgo nada. No, hermano, mire ya,
Cuando nos han revestido de Cristo, tenemos un tremendo valor en nosotros, hermano. El valor no es en lo físico, el valor no es por lo que el apellido o lo que usted ha tenido en su descendencia o lo que tenga hoy. El valor lo hace el Espíritu Santo de Dios. Pero el enemigo va a tratar en algún momento, hermano, de que nosotros no creamos o no practiquemos esto. Y la Biblia dice, y me repito a mí mismo, y repítaselo usted mismo, si somos de Cristo, somos descendencia de Abraham, y si somos descendencia de Abraham, somos herederos de la promesa y coherederos juntamente con Cristo. Las bendiciones de Abraham nos seguirán a nuestras vidas. Ahora, quiero que usted considere conmigo, en estos minutos, una pregunta que quizás puede hacerse uno en algún momento en relación a esto, que es muy práctica quizás. ¿Por qué la señal fue la circuncisión? ¿Por qué no fue algún otro tipo de señal, pues? ¿Ya? ¿Por qué tuvo que ser la circuncisión? No voy a entrar en detalles gráficos sobre esto. Usted ya sabe qué es lo que circuncidan, pues, a los niños. Pero ¿por qué tuvo que ser allí? Fíjese que muchos estudiosos de la palabra concluyen en esto, que posiblemente, como es en el órgano reproductor del hombre, de donde sale la semilla de la humanidad, es decir, ahí está la semilla. Usted sabe que el hombre es el que deposita la semilla. La mujer es la que contribuye y nutre esa semilla. ¿Por qué tuvo que ser allí? Porque posiblemente dando a conocer que al estar marcado ese lugar específico, era como diciendo, así como ese lugar tiene que estar limpio, de esa misma manera debe estar limpia tu alma y tu corazón de las contaminaciones que has heredado de tus padres. Porque mientras no hagas eso, vas a seguir duplicando semilla sucia, semilla contaminada. Muy delicado lo que voy a decir y sé que quizás vaya a tocar algunos sentimientos, me perdona lo que voy a tocar. Sus hijos y hijas cuando están chiquitos son unos amores. ¿Quién no se enternece con los bebés? Es maravilloso, hermano. Pero sabe que dentro de ese niño, esa niña, hay una semilla contaminada. No me vaya a agarrar a golpes después ahí, ¿verdad? Me está diciendo. No, hermano, con mucho cuidado se lo digo. En ese tierno bebé, en esa tierna niña, en ese tierno príncipe y princesa, hay una semilla contaminada. Un día usted y yo fuimos tiernos también. Y sin embargo, mire, surgió esa semilla contaminada. Y comenzamos a ser atraídos por lo malo. Y nos gustaba hacer lo malo. ¿Por qué? Porque este concepto es bíblico y es muy importante. Yo sé que usted lo sabe, pero déjeme nada más llevar algunos versículos para que usted sepa por qué es que lo decimos y por qué lo creemos. Heredamos eso desde Adán. En nosotros, en el ser humano, está esa semilla contaminada, que es lo que se conoce como el pecado original que tenemos cada uno de nosotros. Por eso, todo hombre, toda mujer tiene que nacer de nuevo. No hay palancas, no hay cuello, no hay cuñas, ¿qué más decir? No hay ventajas. No, que mire que toda mi familia ha sido cristiana, yo nací en un hogar cristiano y no, hermano. A menos, en las palabras del Señor a Timoteo, a Nicodemo, perdón. A menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Porque lo único que puede realmente contrarrestar y puede cambiar nuestra naturaleza es el nuevo nacimiento. Rápidamente le voy a leer estos versículos. Efesios 2:1. Pablo habla a los Efesios 2:1 y dice: Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muerte. Una naturaleza humana que está muerta. Mateo 15, versículos 18 y 19. Mateo 15, 18 y 19. Pero lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Entonces, si hoy día un psicólogo quiera, voy a hablar de mí personalmente, convencerme a mí
Que el hombre es bueno, pero que es el entorno, el sistema, el que lo malea o el que lo contamina, yo estoy en desacuerdo a eso. El corazón del hombre es malo. Estas son palabras que muy pocas veces se puede decir, pero es lo que la Biblia dice. Amén, aleluya. Hermano, el corazón del hombre es malo. Dice que del corazón es donde salen toda esta clase de sentimientos malos, pensamientos malos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Por eso es que el legalismo, cuando hablo de legalismo, estoy hablando del querer poner leyes que no vienen directamente de Dios a las vidas de los que van a la iglesia. Eso no funciona porque simplemente estamos cambiando por fuera cuando lo que realmente va a ser un cambio real y verdadero es por dentro. Usted está pidiendo al Señor que cambie a su marido. Dialoguen, pero antes de dialogar, doble las rodillas y dígale: Señor, yo no lo puedo cambiar, tú lo puedes cambiar. Usted está pidiendo al Señor que cambie a su mujer, obviamente sobre los principios bíblicos, ¿verdad? Dialoguen, hablen, pero antes de eso, pídanle al Señor, porque solo Dios lo puede hacer. Que el Señor cambie el corazón de sus hijos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Solo Dios lo puede hacer, hermano. Y nadie lo puede hacer. ¿Ya? A mí me dicen muchas veces: pastor, dígale, pastor, háblele. Y yo dentro de mí digo: ¿qué puede hacer uno? Uno no puede hacer nada. Lo que sí puedo hacer es pedirle al Señor, porque solamente Dios lo puede hacer. Y a veces Dios va a tratar. Lo que muchas veces pasa es que a veces el corazón de los padres, de los hermanos o de la familia, como que dice: Señor, cámbialo, pero no lo vayas a tocar, Señor. Entonces Dios dice: ok. Lo quieres, pero realmente no lo quieres. Señor, trata con él, pero Señor, por favor, Señor, que sea de una buena manera. Y el Señor dice: es que no entiende de buenas. Entonces, en algún momento, ya esta vez cuando estamos ahogando, dice: Señor, como sea, Señor. Ok, hoy sí, dice el Señor: now we're talking. ¿Ya? Deal, done deal. Ahora, en este caso, entonces, el corazón del hombre es malo, lo único que lo puede cambiar es el Espíritu de Dios. Romanos 7:23 dice el apóstol Pablo: pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Es el pecado original que le llaman, lo que heredamos desde Adán, que se transmite. Por eso quizás en lo que muchos están de acuerdo es que era como un recordatorio. Tienen que limpiar la semilla. La semilla tiene que limpiarse. Y fíjense que en el cumplimiento profético, el que vino a limpiar la semilla fue el Señor Jesús. Romanos capítulo 15, le voy a leer del 12 al 18. Creo que voy a llegar hasta estos versos nada más, pero es necesario que le lea esto. Romanos 15, del 12 al 18. Haga un esfuerzo y póngame atención en esto. A ver, dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, vea que eso es bíblico. Por medio de uno entró el pecado al mundo. Y la muerte por el pecado. Es decir, que la muerte y el pecado son buenos amigos. Usted invita al pecado y el pecado invita a la muerte. ¿Quiere ser amigo del pecado? Tiene que ser amigo de la muerte. Son socios. No puede decir: pecado, yo quiero tener buena comunión contigo, pero a la muerte me cae mal y me da miedo, sacala. No se puede. Dice el pecado: lo que es conmigo es con la calaca también. Lo que es conmigo es con la muerte. Vamos juntos, somos compadres, somos compañeros. We're buddies. Los dos vamos juntos. Dice que el pecado entró por medio de la desobediencia y luego vino la muerte. Dice: pues antes que la ley o antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa o no se otorga o no se le concede a alguien cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán,
Vean eso muy importante. Cualquiera podría decir, ¿y por qué yo voy a pagar los platos rotos de Adán? Si yo no cometí el mismo pecado de Adán. La Biblia dice, porque tenemos la misma semilla dentro de nosotros, lo que Adán hizo nos trae a nosotros las consecuencias del pecado. Y es que la muerte todavía reina sobre todos aquellos. Aunque alguien diga, pero yo no hice lo mismo que Adán. Dice, pero no sucede con la dádiva o el regalo como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el regalo o con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el regalo o el don de la justicia. Así pues, tal como por la transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Recuérdese que el pecado viene acompañado de la muerte, ¿correcto? ¿Sí? Usted invita al pecado y ¿quién va a ser invitado automáticamente? La muerte. Por eso toda alma que pecare, morirá. La paga del pecado es muerte. Ahora vea, invita a la fe y viene acompañada de la justicia. A la fe en Jesús. Y viene acompañada de la justicia. La justicia viene acompañada de la vida eterna. Salmo 51:5 dice sobre este principio, David habla y dice, he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Está hablando de lo mismo. Jeremías 17:9, un verso que usted lo sabe muy bien, dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. Oiga esto, el corazón del ser humano es engañoso, está enfermo y sin remedio. Hebreos 7, del 9 al 10 dice, y por decirlo así, por medio de Abraham, bueno, eso déjeme, se lo dejo para la próxima. Solo quiero terminarle con esta ilustración. Un hombre que fue usado mucho por Dios en principios del siglo, que se llamaba D.L. Moody, evangelista en el área de Chicago, que hoy pues hay un instituto y ministerio grande en relación a esto. Dice que una vez lo invitaron a predicar en una cárcel. Y estaba predicando en una plataforma donde él no veía a quién les estaba predicando. Y entonces predicó, y cuando terminó de predicar, predicando, no enseñando, sino predicando, ¿verdad? Sin micrófono ni nada. Después trató de ver a quién les había predicado. Y cuando fue de celda en celda se dio cuenta que unos presos estaban jugando cartas. Y él asumió de que habían estado jugando cartas durante toda la predicación, él dejando todo ahí, aquellos jugando cartas. Y les preguntaba y les decía, ¿por qué razón ustedes están aquí? Y ellos decían, porque nos acusaron falsamente. ¿Verdad que a ti te acusaron falsamente? Sí, a mí me acusaron falsamente. Y a ti también falsamente. Estamos falsamente aquí metidos. Y él decía, Señor, aquí no puedes salvar porque estas gentes son inocentes. Iba de celda en celda y encontraba casi la misma respuesta. Otros decían, ¿y usted por qué está aquí? No, porque contrataron testigos falsos y nos incriminaron en algo que no hicimos. Iba a otra celda y decía, no fui yo, fue alguien que se parecía a mí. Y por eso yo estoy acá. Entonces, él se dio cuenta que en la confesión de todos eran inocentes. Él estaba predicando un mensaje de arrepentimiento, pero en ese lugar habían puros inocentes. Hasta que encontró a uno que estaba inclinado en sus rodillas, con lágrimas en sus ojos, y reconoció que necesitaba a él un cambio, porque él era culpable y era pecador. Si no hubiera sido por eso, le hubiera dicho, no hay nadie aquí que pueda ser salvo. ¿Por qué? Porque necesitamos reconocer que tenemos esa maldad dentro de nosotros, para poder hacer que el sacrificio de Cristo
pueda limpiarnos. Puede, quiere, lo ha hecho y lo sigue haciendo. Limpiarnos de toda maldad. Amén, amén. Padre, yo te agradezco esta noche por la maravillosa oportunidad que a mí me das de poder hablar tu palabra, Señor.